No, está caminando. Estamos a 4.100 metros. Estamos esperando que lleguen los caballos para que nos transporten los equipos. Es el único medio aquí que utilizamos para llegar al glaciar. Los equipos se suben al lomo de caballo y nosotros subimos a pie. Este equipo científico interdisciplinario y especializado en glaciología y liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, se preparaba para instalar en la cumbre del glaciar Santa Isabel a unos 4.900 metros de altura y con infrarrojo como único medio de comunicación testigo de este trascendental hecho para la investigación glaciar en Colombia, la EMA. Estación móvil de altura, la primera de 2 sistemas de carácter meteorológico automático de monitoreo ambiental que llegan al país por primera vez en su historia. Pues, pero ¿usted qué les pasó? Que fueron gestionadas gracias a las inquietudes ambientales del IDEAM y que fue donada por el Banco Mundial, que apoya a otros proyectos de este tipo con los países pertenecientes a la comunidad andina. Son las peores condiciones que podíamos haber esperado. Normalmente ya en condiciones meteorológicas buenas es difícil, pero ahora esto se va a complicar. Se estima que 325 millones de personas en el mundo están siendo afectadas actualmente en diversos aspectos de sus vidas por el calentamiento global y que esta cifra crecerá hasta alcanzar los 600 millones en tan solo los próximos 20 años, según cifras del Foro Humanitario Global dirigido por Kofi Annan. El cambio climático se explica cuando las condiciones ambientales naturales se desequilibran por causa directa o indirecta de la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. El principal gas invernadero por las actividades humanas es el dióxido de carbono, CO2, que se libera principalmente al quemar combustibles fósiles tales como el carbón, el petróleo o el gas natural. Estos combustibles son los más utilizados por la industria como fuente de energía y representan el 75% aproximadamente del total de emisiones de gases efecto invernadero en el mundo. El cambio en el clima amenaza la mayoría de ecosistemas del planeta, aumentando no solo el riesgo de extinción de especies, animales y vegetales, es sencillamente devastador para los seres humanos. Hoy ya los mayores bancos de agua naturales del mundo están comenzando a agonizar. Por ejemplo, los hielos de la Patagonia argentina y chilena, la mayor masa de hielo del hemisferio sur después de la Antártida, se derriten más rápido que cualquier otro glaciar en el mundo. Según informe de Greenpeace, esta masa ha perdido en los últimos 7 años 42 kilómetros cúbicos de hielo por año, lo que equivale a llenar 17 millones de piscinas olímpicas. A futuro, si la temperatura subiera unos 3 grados, se estima que entre 1.000 y 4.000 millones más de personas sufrirían de escasez de agua, mientras entre 5 y 100 millones estarían en riesgo de inundaciones. Por desgracia, la Patagonia y sus glaciares y las sequías e inundaciones de otros países lejanos a Colombia no son los únicos perjudicados. El país no escapa, sus ecosistemas también sufren.
Es más, de seguro el país ya tiene su cuota en las 150.000 muertes por año adjudicadas al fenómeno ambiental. Cambio climático, cuestión del futuro o del presente. Según el libro Cambios climáticos, lo que está en juego, del colombiano Manuel Rodríguez Becerra y del inglés Henry Manse, se estima que si la temperatura sigue cambiando, las enfermedades como la malaria y el dengue se difundirían más debido a que los mosquitos transmisores de estas enfermedades podrán sobrevivir en zonas más altas, afectando a departamentos como Chocó y Guaviare. Estamos aquí, Parque Los Nevados, este se llama Sendero Conejeras. Es el ascenso para llegar al glaciar Santa Isabel. El objetivo de hoy es instalar una estación meteorológica automática móvil para establecer cuáles son los factores del clima que nos están derritiendo el glaciar. Es la primera vez que vamos a hacer esto, de instalar una estación tan alta sobre un glaciar. No se ha hecho antes en Colombia, es toda una experiencia. Vamos a estudiar cuál es la relación del clima con el glaciar. ¿Qué elemento del clima está derritiendo el hielo? Si es la falta de humedad, si es el viento, si es algún tipo de radiación o son todas. Eso nos va a permitir conocer mejor el clima. Porque los nevados pues es un sistema natural excelente indicador de cambio climático. La idea es comprender mejor la dinámica del glaciar. O sea, ¿qué es lo que está afectando a los glaciares directamente? Sabemos que es un efecto en el incremento de la temperatura, pero ese incremento de la temperatura se ve reflejado en muchas cosas. La radiación solar, la humedad, la precipitación. Entonces esta estación nos permite conocer cuál de esas variables y en qué proporción estaría afectando más el glaciar. Parece que va a estar regular, hay un poco de viento, vienen las nubes del oriente y vamos a tener mucha neblina y la temperatura puede caer bastante, por ahí a 2-4 grados. El clima y el glaciar tienen una relación directa. El cambio climático es algo que se demora un tiempo en verse, pero en los glaciares es automático. Ellos son los primeros indicadores de que había un cambio climático en la Tierra. Duramos aproximadamente 2 horas y media subiendo. Fue un poco complicado subir esas cajas, pero bien, estamos aquí a 4.850. Después de instalar la estructura, entonces vamos a proceder a instalar los sensores. 50 centímetros. Hasta caminar aquí, no me cuesta los 50. Aquí alcanzaría. Con la investigación generada desde esta estación se permitirá el planear obras e inversiones con el fin de enfrentar un posible desabastecimiento de agua para el país. Estos gigantes son importantes, ya que la ausencia de nieve en el ecosistema afecta el equilibrio de los páramos, lugares en los que se genera y almacena, además dosifica el agua de la que dependen los nacimientos de los ríos. En el Parque Nacional Natural Los Nevados, por ejemplo, está el Ruiz, el Solo, surte ríos como el Chinchiná, Gualí, Recio y Lagunillas, de cuyos caudales depende toda la zona del eje cafetero y el Tolima, y cuyas aguas continúan hasta el Magdalena. Es decir, en estas reservas naturales nacen las aguas indispensables para la producción de más del 50% de la producción del café colombiano, además del arroz, sorgo y algodón, y de paso nutre a 37 municipios que albergan casi a 2 millones de personas. Lo cual habla de la urgencia de tomas de acciones que por lo menos desaceleren la inminente desaparición de estos bancos naturales de aguas, que en la actualidad son Sierra Nevada del Cocuy, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Huila, Volcán Nevado del Ruiz, Volcán Nevado del Tolima y Volcán Nevado de Santa Isabel, siendo este último el que mayor probabilidad tiene de ser el próximo en desaparecer. Aquí no estamos haciendo prevención de ningún tipo, solo estudiar qué está pasando
para que las próximas generaciones entiendan qué pasó y dejarles entonces qué podrían hacer. La información recopilada permitirá identificar la relación entre el glaciar y la atmósfera con el fin de medirla y cuantificarla. Estas estaciones cuentan con sensores que capturan información cada 30 minutos de parámetros como temperatura y humedad del aire, velocidad del viento y radiación solar. La segunda estación no es móvil y está instalada en el sector conocido como Laguna de la Plaza en la Sierra Nevada del Cocuy, que por demás así luce con 2 décadas de diferencia. Todos los países que poseen glaciares ya están monitoreando, en Europa, por ejemplo, o en América del Norte ya tienen una tradición desde hace un siglo más o menos de mediciones. Nosotros estamos iniciando, pero es algo ya una buena señal. La desaparición es a nivel ambiental, económico y social. Ambiental porque si uno quita una pieza del medio ambiente, pues va a afectar a la especie animal, vegetal. Económico porque esto sirve para regular el caudal de los ríos, para la irrigación, para agricultura, generación hidroeléctrica, va a disminuir. Para el agua potable también. Y también en tercero, pues también si desaparece un glaciar, los indicadores del clima ya los perdemos definitivamente, los archivos del clima, porque en el hielo, aunque no lo parezca, ahí están guardados la señal del clima. ¿Quién es mejor que los propios moradores de la montaña para dar testimonio? No, es que uno no venía, uno de por aquí tenía que venir muy abrigado, harto abrigado. Esto bajaba muy abajo y estos morros de por aquí que están así, esas peñas, eso era hielo. Ya uno ve como desiertos, porque ya no ve la nieve ni nada de eso, ya son desiertos que uno ve. En Colombia hay mucha gente que no sabe que tenemos glaciares, que en Colombia hay nieve, porque nos han dicho que somos un país tropical y que por tal motivo no pueden haber glaciares, y esa es la causa principal. Creo que hace falta un poco más de difusión, decirles existe esto en Colombia, esto está pasando con los glaciares, van a desaparecer inevitablemente. Que existan glaciares en el norte o en el sur del planeta es algo común. Ahora, que estén ubicados cerca a la línea ecuatorial, es decir, al centro del planeta, es algo realmente especial. Solamente 3 zonas en el mundo lo tienen, que son Nueva Guinea, África y Colombia. Colombia aporta 6 glaciares, digamos, a esta línea. En el siglo pasado, 6 de ellos ya se extinguieron. El hecho de que en este momento muchos de los que están vigentes estén desapareciendo, es decir, estén retrocediendo, trae consecuencias no solo ambientales, también sociales y económicas. A continuación, entenderán por qué. Los páramos, que integran 1.933.040 hectáreas de territorio nacional, y que son parte del ecosistema de montaña y que se ubican entre los 2.900 metros y llegan algunos hasta la línea de nieve perpetua, aproximadamente en los 5.000 metros sobre el nivel del mar, son tanto más importantes que los glaciares mismos. Son los encargados en la naturaleza de proveer y preservar el agua que fluye de la montaña. Agua de la que dependen todos los seres. Los humanos, por ejemplo, quizás no sean conscientes de su relación diaria con los páramos, consumen el líquido sin caer en cuenta de dónde viene, además contaminan el ambiente sin saber que ese acto influye directamente en el detrimento de estas fuentes naturales. Los ecosistemas de páramo están conformados por un tipo de vegetación única capaz de formar un sistema retenedor conocido como colchones de agua, vitales. Esta plantica es guardarrocío, aquella es chilca, aquello es velillo, esta es otra chilca de otra especie, allí hay otro romerito, aquel es lecho,
y todo esto, supongamos si nosotros escarbáramos hacia abajo, esto sería como un colchón, un colchón, una alfombra bien gruesa, porque esto usted lo pisa y asienta así, se hunde, ¿sí? Ahí se ve, vea, entonces eso está lleno de agua, vea, usted llega y lo escurre, aquí toca esto y vea, esto es pura agüita, vea, porque ahora en invierno la ha absorbido, para cuando llegue el verano, entonces ella va destilando y va humedeciendo la tierra y así permanece más fresca y entonces el agua pues tiende a ser menos escasa. Pero actualmente no todos halan para el mismo lado. La situación allí en estas tierras es como un círculo vicioso. Por el uso y abuso de la tierra explotada por años para el cultivo de papa y pastoreo de ganado vacuno, la tierra se ha ido cansando, convirtiéndose cada vez más en menos fértil. Esto, sumado al cambio climático, han convertido las condiciones de esta zona de siembra, que se encontraban aproximadamente a los 2.400 a 3.300 metros de altura, en poco productivas, llevando al hombre cada vez más a mirar arriba en la montaña, obligándolo a llegar hasta el páramo, a los casi 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, cometiendo la imprudencia ecológica de arrasar con la vegetación vital antes mencionada y logrando como único resultado poner en grave riesgo las fábricas naturales de agua, desatando así un ciclo de nunca acabar y que además de lo ecológico trae consecuencias económicas y sociales. Entre páramos ya más altos es mucho mejor para cosechar. Por lo que si vamos a sembrar bajito, por ejemplo, allí, vea, por ejemplo, allá donde está el tajito, por ejemplo, es una parte más bajita y entonces los papales se van a enfermar. Por ejemplo, esta surgió gota. Entonces se requiere más la altura para prevenir las enfermedades. Conscientes de la necesidad de preservación urgente, las autoridades ambientales del departamento de Caldas cuidan desde hace ya un tiempo parte de las tierras que están por fuera del Parque Nacional y que al igual son extensiones mismas de la montaña. En la sola capital, Manizales, 93.000 personas se benefician del agua que viene del páramo y que se toma de los ríos Blanco y Chinchiná. Están actuando juntos Corpo Caldas y Aguas de Manizales. Si no hay páramo, no hay agua. Y si no hay agua, todo el sistema productivo de la zona baja, la zona intermedia, pues tiende a desaparecer. Se hace más difícil porque hay que traer aguas de otros sitios y se vuelve más costoso todo el sistema productivo. Además, en la cuenca baja también está el sistema de generación hidroenergético, la generación de energía eléctrica, por así decirlo. Entonces tendría que suspenderse toda la generación de energía hidroeléctrica. Las fuentes que abastecen las principales ciudades pues tendrían que desaparecer y por consiguiente las ciudades empezarían a sufrir un problema de racionamiento a futuro. Esto fue ocupado y actualmente es ocupado por la gente cundiboyacense. Vinieron y abrieron estas tierras que eran de páramo, se dedicaron a la agricultura y al cultivo de la papa. Lastimosamente la tradición de la zona ha sido papa y con labores culturales más bien que han impactado muy duro en el entorno y en el medio ambiente. Ya nosotros estamos aquí desde el 2005, donde adquirimos este predio que es vital y empezamos a hacer trabajos de la mano con la Corporación Autónoma de Caldas, Corpo Caldas, que es la entidad ambiental del departamento, con Procuenca, que es un proyecto forestal que tiene el municipio de Manizales, que es un proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná, y nosotros como Aguas de Manizales. Según el libro de las áreas protegidas de Colombia a diciembre de 2008, el país tenía para entonces 486 áreas protegidas de carácter público y 545 de carácter privado. Hoy por hoy estamos sacando material vegetal de nuestros páramos con el fin de volver a sembrarlos en los predios que adquirimos, ya que este material vegetal ha ido desapareciendo por la ganadería extensiva y el cultivo de papa. Esto nos coge a todos. Y aquí estamos sobre el dren del río Chinchiná, que es un tributo del río Cauca. Y es este dren donde estamos vierte hacia el río Cauca. O sea, Manizales, coge las aguas,
pero aguas abajo hay otras poblaciones que se benefician del agua de estos páramos. Ay, mi morena de amor de primavera, ay, mi morena cachaquita de alma buena. A sus 57 años, Danilo Rojas, que toda la vida vivió del cultivo de papa, tuvo que desplazarse hace poco más de 2 años de su finca en el páramo de Letras en el Tolima, debido a la crisis que este sector ha enfrentado. Hoy trabaja haciéndole mandados a otros cultivadores que aún subsisten del negocio, pero ya en plena zona urbana de Manizales. Volvimos con él a la tierra. Acá estamos picando, ¿cierto? Empezamos a picar, aquí estamos haciéndole. Vamos, listo. Organizamos por decir 1 hectárea, ¿sí, cierto? Bueno, ya está listo el terreno. Entonces ya decimos, vamos a sembrar. ¿Cómo es la siembra? Empieza uno, listo, pasá. Aquí estamos haciendo, para hacer el hoyo, para sembrar la semilla. Repicamos bien la tierra, ¿para qué? Para que la semilla no, para que tenga un buen, para que se pueda levantar bien, para que no traiga tropiezos. Hacemos un hoyo aproximadamente 30 o 40 centímetros de profundidad, ¿cierto? Entonces acá tenemos la semilla. En esta semilla que tenemos vamos a buscar las dos más bonitas. Las dos más bonitas, ¿qué quiere decir? Planchitas que tengan bastanticos ojos, que sea una semillita seleccionada. Esta es una semilla seleccionada. Danilo tiene sus propios argumentos para entender qué ha ocasionado el cambio climático que ha afectado cultivos y agentes. Y tiene la razón. Estas son cuestiones que vienen de otras partes, como los ciclones, los ventarrones, todas estas cosas, que el fenómeno es bien, que el fenómeno del Niño, eso no sé dónde será el origen, pero que perjudica. Mi principal sueño es volver a tener mis cositas, volver al cultivo, tener mi ganadito, estar en la finca, producir para mí y para gente que en realidad la puede necesitar, empleo para las personas y llevar una vida más digna, digamos, no así como tan acelerada, y porque es que uno así prácticamente, yo estoy viviendo de nada, no puedo contar, anochezco y amanezco en las mismas. Las acciones son básicamente a través de proyectos que presenta la comunidad a la Secretaría de Agricultura, inclusive al mismo ministerio. Nosotros, por temas presupuestales, no podemos trabajar solos. Debemos trabajar aunando esfuerzos Secretaría de Agricultura, por parte de la Gobernación de Caldas, las sumatas municipales, los gremios de productores, el mismo Ministerio de Agricultura, y en ese orden de ideas hemos tenido unos proyectos, no en este caso de papa. Y es que la situación hoy para los paperos no es la mejor. Según Fedepapa, el principal problema que afrontan los cultivadores radica en los periodos de heladas, cada vez más continuos y extensos, consecuencia del cambio climático, que dañan o queman los cultivos afectando la producción, lo cual impacta directamente en el volumen de cosecha y los precios, además de los altos costos de insumos. Para un productor, sea pequeño o sea grande, tiene que llevar los mismos productos. Por ejemplo, desde que la papa se siembra, tiene que echarle fungicidas al zoco, porque están que las bacterias, que los insectos, que las plagas, que los hongos. Después ya sigue cuando está creciendo, que el abono, que el abono, que para fertilizarla, para que mejore más, un abono rico en fósforo, para mayor crecimiento en la papa. Está el bulto, está a 72 mil pesos el bulto, ¿cierto? 72 mil pesos el bulto de 10, 30, 10 o de rafos, que son para los de levante, que sale por ahí 10 bultos, 10 o 15 bultos para la siembra. Ya después viene otra etapa que se llama, lo que son las fumigas. Claro, cada uno de nosotros para matarme. Son 4 millones más o menos, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una cuenta por encima, pero acá hay gente que dice que en esto me gasté, en este papal, me gasté pequeño, me gasté 7, 8 millones de pesos. Una carga que corresponde a 1.000 kilos aproximadamente es vendida hoy por un pequeño productor entre 80 y 90 mil pesos, cuando realmente debería ser vendida a unos 120.000 para poder obtener ganancias. Hay quienes piensan que el costo de producción es mayor a los 8 millones que presupuestaron en el almacén. Para cultivo de 1 hectárea, el promedio
de costos está en 14 millones de pesos, incluyendo todos los costos, empezando desde las semillas, los abonos, fungicidas, mano de obra, alimentación y todo esto. Se suma a un promedio de 14 millones para sembrar una hectárea de papa, que son 1000 kilos. Para tener utilidades habría que vender papa a más de 80.000 pesos la carga. Y en estos momentos llega que el producto se puede vender a 60.000 pesos, 50.000 pesos. Los costos de producción varían mucho de una región a otra. Yo no tendría en este momento un costo promedio, pero lo que sí nosotros le decimos al agricultor es que si él tiene 3 factores de producción primordiales, tiene la tierra disponible, tiene capital humano que es su mano de obra con la de su gente, ya la parte de apalancamiento financiero es más fácil de adquirir. Yo sé de varias personas por acá que han gestionado vueltas para los préstamos, pero ¿qué pasa? Si uno no lleva un papel de un dueño de una finca que esté a paz y salvo, todos los papeles al día, o sea, tiene uno que llevar un respaldo. Tienen que llevar un respaldo pues para poder que le hagan un préstamo. En la mayoría de los casos uno se cansa de hacer las vueltas y para que en últimas le digan que no se le puede hacer el préstamo, porque como uno no tiene el respaldo de las personas que tienen la forma, que tienen las fincas, que tienen la plata, entonces pues, y yo pienso que si uno acude a un préstamo es porque uno no tiene nada. Siempre se ha dicho que tienen proyectos, que el Banco Agrario, que en fin, cooperativas, pero no... Nunca nunca se ha visto nada. Y ahorita mismo los cultivos que hay, que se dañaron es por el cambio de clima. Esos aguaceros, y hace sol ahí mismo el cultivo va quedando negro. Pues ha cambiado tanto que por aquí en estos últimos meses, ahora tiempos eso era solo verano, solo vientos nomás, lo que era junio, julio y agosto. Y ahorita está en invierno, entonces eso es lo que joden los cultivos. Alar para el mismo lado o por lo menos adquirir conciencia es un llamado a gritos que debería salir de todos los sectores sociales. El deterioro de los ecosistemas de alta montaña es un problema nacional que apenas se está observando y que apenas se está tomando la conciencia. Todo tiene que ver o ha resaltado a raíz del cambio climático. ¿Sí? El cambio global que hemos estado sufriendo. Ese cambio global pues ha despertado un poco más la conciencia. Nos ha pegado muy duro el impacto del calentamiento global. Hemos sido ya damnificados realmente y ya estamos con todos trabajando en función de eso. Tiene que haber poder de convencimiento, de convencer al trabajador, de decirle, hombre, no me deje la basurita tirada en el piso, no me corte el arbolito en tal parte. Recoja, si fuma, recoja, llévese el paquetico, bueno, en fin, recoger más que todo las basuras, en eso es lo que hemos estado pues como trabajando en este momento. Si uno es consciente, es que esa es como la razón, ese es como el único camino que hay y debe de ser el camino a seguir. Ya después de todos los errores y todo lo que se ha hecho y de todas las fallas que hemos cometido, ya hay que como que jalar para el mismo lado. Aprovechar la oportunidad y que hacerle caer en cuenta a las diferentes entidades gubernamentales de que es muy importante colaborarle, digamos, a los cultivadores de papa, respaldándolos con asistencia técnica, puesto que esto sería una ventaja para que ellos, por un lado, no consuman tantos químicos y por otro lado, pues les mejoraría la productividad y calidad de vida. Como van las cosas, si los países en desarrollo, los países emergentes, no invierten en infraestructuras, se podrán experimentar problemas de escasez de agua, no por falta de agua, sino por escasez de infraestructura. En los países más desarrollados, el problema número uno es el tema de la calidad de agua, resultado de la contaminación por diferentes actividades industriales. No está convencido de que el agua es abundante y hay veces que criado en un ambiente de agua abundante, muchas
veces no valoran lo que significa el tener agua. Y entonces se produce el derroche del agua, el uso ineficiente del agua, y cuando empieza a aparecer esta inquietud entre el no contar con agua en el futuro, recién vamos tomando conciencia de la necesidad de utilizar el agua adecuadamente, que el agua es fundamentalmente un recurso escaso, aunque abunde en algunos lugares, y que aquellos privilegios de vivir en zonas donde el agua abunda, tenemos la responsabilidad de cuidarla pensando en aquellos que no la tienen. El cambio climático no es cuestión de futuro, es un asunto de ahora mismo. En pocos días ya podrán ser cualificados los primeros análisis de la estación de monitoreo con la que el país ya dio su primer paso. Que imágenes como estas puedan seguir existiendo es cuestión de voluntades. El mundo espera tan solo una semana para poner sus ojos en Cancún. Allí se llevará a cabo la conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP16. Que tiene como objetivo encontrar oportunidades para llegar a acuerdos incluyentes, vinculantes y obligatorios para los gobiernos en materia de mitigación, adaptación y financiamiento para el cambio climático. Objetivo que pretende superar el fiasco que significó la COP15, en donde los líderes mundiales no fueron capaces de dar continuidad al Protocolo de Kioto, principal acuerdo internacional sobre medio ambiente, del cual formaron parte 188 países que establecieron reducir el efecto invernadero en un 5.2% y del cual terminaron no siendo parte los principales contaminantes mundiales, como Estados Unidos, que emite un 20% de los gases que afectan la vida del planeta, incluida la de ellos. Carving ourselves into a new era. Now that the security problem is more or less solved, we can now turn to a more progressive agenda, social development, prosperity of our people, climate change, the environment. Those are the type of issues that we can now include in our agenda. Estamos a 4.100 metros. Estamos esperando que lleguen los caballos para que nos transporten los equipos. Es el único medio aquí que utilizamos para llegar al glaciar. Los equipos se suben al lomo de caballo y nosotros... Combustibles fósiles tales como el carbón, el petróleo o el gas natural. Estos combustibles son los más utilizados por la industria como fuente de energía y representan el 75% aproximadamente del total de emisiones de gases efecto invernadero en el mundo. El cambio en el clima amenaza la mayoría de ecosistemas del planeta.
aumentando no solo el riesgo de extinción de especies, animales y vegetales, es sencillamente devastador para los seres humanos. Hoy ya los mayores bancos de agua naturales del mundo están comenzando a agonizar. Por ejemplo, los hielos de la Patagonia argentina y chilena, la mayor masa de hielo del hemisferio sur después de la Antártida, se derriten más rápido que cualquier otro glaciar en el mundo. Según informe de Greenpeace, esta masa ha perdido en los últimos 7 años 42 kilómetros cúbicos de hielo por año, lo que equivale a llenar 17 millones de piscinas olímpicas. Nosotros subimos a pie. Este equipo científico interdisciplinario y especializado en glaciología y liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, se preparaba para instalar en la cumbre del glaciar Santa Isabel a unos 4.900 metros de altura y con infrarrojo como único medio de comunicación testigo de este trascendental hecho para la investigación glaciar en Colombia, la EMA. Estación móvil de altura, la primera de 2 sistemas de carácter meteorológico automático de monitoreo ambiental que llegan al país por primera vez en su historia. ¿Pero usted qué les pasó? Que fueron gestionadas gracias a las inquietudes ambientales del IDEAM y que fue donada por el Banco Mundial, que apoya a otros proyectos de este tipo con los países pertenecientes a la comunidad andina. Son las peores condiciones que podíamos haber esperado. Normalmente ya en condiciones meteorológicas buenas es difícil, pero ahora esto se va a complicar. Se estima que 325 millones de personas en el mundo están siendo afectadas actualmente en diversos aspectos de sus vidas por el calentamiento global y que esta cifra crecerá hasta alcanzar los 600 millones en tan solo los próximos 20 años, según cifras del Foro Humanitario Global dirigido por Kofi Annan. El cambio climático se explica cuando las condiciones ambientales naturales se desequilibran por causa directa o indirecta de la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. El principal gas invernadero por las actividades humanas es el dióxido de carbono, CO2, que se libera principalmente al quemar combustible. A futuro, si la temperatura subiera unos 3 grados, se estima que entre 1.000 y 4.000 millones más de personas sufrirían de escasez de agua, mientras entre 5 y 100 millones estarían en riesgo de inundaciones. Por desgracia, la Patagonia y sus glaciares y las sequías e inundaciones de otros países lejanos a Colombia no son los únicos perjudicados. El país no escapa, sus ecosistemas también sufren. Es más, de seguro el país ya tiene su cuota en las 150.000 muertes por año adjudicadas al fenómeno ambiental. Cambio climático, cuestión del futuro o del presente. Según el libro Cambios climáticos, lo que está en juego, del colombiano Manuel Rodríguez Becerra y del inglés Henry Manse, se estima que si la temperatura sigue cambiando, las enfermedades como la malaria y el dengue se difundirían más debido a que los mosquitos transmisores